El último límite. La historia de Rory. Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero nadie menciona qué pasa cuando esa sangre se vuelve venenosa. Nunca pensé que volver a casa se sentiría como caminar hacia mi propia ejecución. Pero ahí estaba, parada en el umbral de la cocina familiar, en pleno centro de Ashbury, mirando una escena que me perseguiría por el resto de mi vida. Mi hermana menor yacía tirada en el suelo frío, con la sangre extendiéndose debajo de su cuerpo inmóvil, como una especie de retorcida obra de arte moderna. El olor metálico me llenó la nariz y el estómago se me revolvió cuando la realidad me golpeó de lleno. Fue un accidente, dijo Vivian detrás de mí, con ese tono familiar de fastidio más que de preocupación. Mi madre ni siquiera levantó la vista del teléfono cuando habló. No exageres todo, Rory. Quise gritar. Mi hermana estaba ahí, tal vez muriéndose, y mi madre solo pensaba en no hacer un escándalo. Pero antes de poder decir algo, Eric apareció en el pasillo, con esa expresión neutral que siempre usaba. Rory, no empieces a sobrepensar las cosas, dijo mi hermano, apenas echando un vistazo al cuerpo inmóvil de nuestra hermana. Lo hecho está. Entonces escuché ese sonido que tanto detestaba, una risa suave, casi musical, que me hizo estremecer. Sarapina emergió de las sombras como una especie de hada madrina retorcida. Sus labios se curvaron en esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Oh, Rory ha vuelto, dijo con voz melosa, caminando con cuidado entre la sangre. Perfecto. ¿Podrías ayudarnos a limpiar este desastre? Y ahí lo entendí. No había sido un accidente. La forma en que todos estaban tan tranquilos, tan listos con sus explicaciones. La sonrisa de Sarapina, inmutable incluso al mirar el cuerpo destrozado de mi hermana. El hecho de que nadie había llamado al 911. Todos estaban involucrados. Pero yo todavía era ingenua entonces. Todavía creía que si me esforzaba más, si amaba más, si sacrificaba más, mi familia al fin me vería, me amaría, me elegiría. Así que limpié la sangre. Llamé a la ambulancia. Sostuve la mano de mi hermana en el hospital mientras los demás esperaban afuera, más preocupados por lo que diría su círculo social que por si ella sobreviviría. Y cuando los doctores preguntaron qué había pasado, vi a Sarapina tejer su red de mentiras con precisión de experta. Siempre ha sido tan torpe, le dijo al doctor con voz empapada de falsa preocupación. Hemos estado preocupados por su estado mental, ¿verdad, Vivian? Mi madre asintió solemnemente. Ha estado inestable. Encontramos frascos de medicinas escondidos en su cuarto. Medicinas que Sarapina había puesto ahí. Pero yo aún no lo sabía. 3 semanas después, llegó el cumpleaños de mi madre, como una tormenta que había olvidado. Estaba tan concentrada en cuidar de mi hermana en recuperación que casi lo pasé por alto. Casi. Pero no podía olvidar el cumpleaños de Vivian. Después de años de verla celebrar los logros de todos menos los míos, era imposible. Pasé todo el día anterior en la cocina preparando su pastel favorito, pastel alemán de chocolate, con ese betún de coco del que hablaba desde que yo era niña. Mis manos estaban adoloridas de tanto batir a mano, porque la batidora eléctrica se había descompuesto misteriosamente la semana anterior. Después supe que Sarapina la había saboteado a propósito. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, perfeccionando cada capa, cada remolino del betún. Incluso hice una tarjeta escrita a mano, vaciando mi corazón en esas palabras que nunca me había atrevido a decir en voz alta. Que ella significaba todo para mí, que sentía no ser la hija que quería, que esperaba que ese cumpleaños fuera especial. A la mañana siguiente, bajé a la cocina y encontré a Sarapina presentando mi pastel ante un grupo de amigas del club de campo de mi madre. Llevaba esa sonrisa inocente que hacía que todos la adoraran, mientras a mí me hervía la sangre. Sarapina, querida, te luciste, dijo Vivian emocionada, cortando el pastel que yo había pasado horas preparando. Eres tan atenta, tan talentosa. Yo me quedé en el marco de la puerta, invisible como siempre, viendo cómo el rostro de mi madre se iluminaba de una forma en que nunca lo había hecho conmigo. La tarjeta que había escrito no estaba por ningún lado. Más tarde la encontré en la basura, hecha pedazos, con mi nombre tachado con tinta negra y el de Sarapina escrito encima, con su letra perfecta. Recuerdo haber recogido esos pedazos, sintiendo los bordes filosos cortarme las palmas mientras intentaba unirlos. Pero hay cosas que, una vez rotas, nunca vuelven a ser iguales. Incluyéndome a mí. Esa noche,
El comedor se sentía más frío de lo normal. Me senté en el extremo opuesto de la mesa de caoba que había pertenecido a mi abuela, escuchando el viento silbar entre las ventanas viejas de nuestra casa victoriana. Nadie me ofreció un abrigo cuando temblé. Nadie me preguntó si tenía hambre cuando apenas probé la comida. Era un fantasma en mi propia familia. Pero no era sorda. Y esa noche, mientras lavaba los platos sola y los demás celebraban en la sala, escuché a Sarapina y a Eric hablar en voz baja junto a la puerta de la cocina. ¿Es ella o yo?, susurró Sarapina, con un tono lleno de amenaza. No voy a seguir viviendo con esa sombra patética del pasado. Sarapina, sabes que no es tan fácil, respondió Eric, cansado. Ah, ¿no? Lo interrumpió ella. ¿O tienes miedo de que mamá llore y haga un drama cuando le digas que su hija es una carga psicótica? Me quedé inmóvil frente al fregadero, con las manos apretando el vaso tan fuerte que el agua se derramó por los bordes. Estaban hablando de mí. Como si fuera un problema que resolver, una molestia que eliminar. Ese fue el principio del fin, aunque aún no lo sabía. Los ataques se volvieron más frecuentes después de eso, más creativos. Sarapina decidió que la manipulación sutil ya no bastaba. Tenía que escalar. Todo empezó con el incidente del aceite. Estaba preparando el desayuno para todos, tratando de ser útil como siempre, cuando Sarapina entró a la cocina con su pijama de seda y su cabello perfectamente arreglado. Incluso en la mañana parecía salida de una revista. «Déjame ayudarte, cariño», dijo, tomando la botella de aceite que había dejado sobre la encimera. Antes de que pudiera reaccionar, ya había derramado toda la botella en el piso. El líquido dorado se extendió como un lago traicionero sobre los azulejos blancos. Intenté advertirle, decirle que tuviera cuidado, pero ya era demasiado tarde. Ella ya había pasado elegantemente sobre el charco, dejándome a mí lidiar con el suelo resbaloso. Mis pies se fueron de golpe y caí de cara contra la esquina del mármol. Sentí un crujido en la nariz mientras la sangre empezaba a brotar. El dolor fue inmediato, insoportable. Pero no tanto como escuchar su voz encima de mí. «Ay, por Dios, Rory, deberías tener más cuidado», dijo con falsa preocupación. «Alguien podría salir seriamente lastimado contigo cerca». Ella pasó sobre mí como si yo fuera parte del desastre que había creado, sin molestarse en ayudarme a levantarme ni en revisar si estaba gravemente herida. Cuando Vivien llegó corriendo al escuchar mi caída, me encontró tirada en un charco de aceite y mi propia sangre, con Sarapina de pie impecable sobre todo aquello. «¿Y ahora qué pasó?», suspiró Vivien, como si mi lesión fuera una molestia más que una emergencia. «¿No puedes tener más cuidado, Rory? Esto ya es ridículo». Quise decirle que Sarapina lo había hecho a propósito, que el derrame no había sido un accidente. Pero al mirarlas a ambas desde el suelo, viendo esas expresiones idénticas de decepción irritada en sus caras, entendí que la verdad no importaba. Nunca había importado. Pero Sarapina no había terminado conmigo. Unos días después, descubrí los frascos de medicinas plantados en mi cuarto. Frascos con mi nombre, llenos de ansiolíticos y pastillas para dormir que yo jamás había tomado. Estaban colocados estratégicamente donde cualquiera que revisara mi habitación los encontraría, junto con evidencia cuidadosamente fabricada de un comportamiento errático. Rory se ha estado comportando muy raro últimamente. Escuché a Sarapina decirle a Vivien al día siguiente mientras tomaban café. «Me preocupa su estado mental. Quizá necesite ayuda profesional». El montaje era tan hermoso como cruel en su simplicidad. Si intentaba defenderme, solo parecería más inestable. Si me quedaba callada, era como admitir culpa. Sarapina había creado la trampa perfecta, y lo sabía. La gota que derramó el vaso llegó una semana después, en esa misma cocina donde todo había comenzado. Estaba cortando fruta para la reunión del club de bridge de Vivien, tratando de ser útil a pesar de la tensión creciente en la casa. Sarapina entró en la habitación como un depredador acechando a su presa, moviéndose con esa gracia calculada que debió advertirme que tuviera cuidado. «Déjame ayudarte con eso», dijo, extendiendo la mano hacia el cuchillo que yo sostenía. «No lo estás agarrando bien». Sus dedos se cerraron sobre los míos, guiando la hoja en lo que parecía un gesto de ayuda, pero luego presionó con fuerza, obligando a que mi mano resbalara. El filo me cortó profundo el dedo, tiñendo de rojo brillante la fruta pálida y la tabla blanca. «Ups», dijo con esa sonrisa inocente. «Perdón, cariño».
Eres tan torpe. La miré atónita, con el dedo palpitando de dolor mientras la sangre goteaba sin parar al piso. Lo hiciste a propósito, susurré, con la voz temblando de dolor y rabia. Rory, deja de hacer drama con todo, soltó Vivien desde la puerta. Sarapina solo estaba tratando de ayudarte. ¿Por qué siempre tienes que exagerar? Miré a mi madre, luego mi mano sangrante, luego la sonrisa satisfecha de Sarapina, y algo dentro de mí se rompió. No como se había roto lentamente durante años, sino todo de golpe, como una presa cediendo ante una inundación. Corrí a la oficina de Eric, dejando un rastro de sangre por la casa como migas de pan. Él estaba sentado en su escritorio, tecleando en su laptop como si el mundo no se estuviera derrumbando. Eric, por favor, supliqué, levantando mi mano ensangrentada como prueba. Tienes que escucharme. Ella está tratando de hacerme daño. Lleva años intentándolo. Apenas levantó la vista de la pantalla. Rory, sé que eres sensible, pero probablemente estás malinterpretando las cosas. Sarapina se preocupa por ti. Me acaba de cortar con un cuchillo. Grité, desesperada por hacerlo entrar en razón. Estoy seguro de que fue un accidente, dijo, mirándome la herida con una preocupación mínima. Tal vez deberías tener más cuidado con los objetos filosos. Ahí lo supe. De verdad lo supe. Mi propio hermano, la persona que se suponía debía protegerme, había preferido su comodidad a mi seguridad. Prefería creer que yo estaba loca antes que aceptar que su vida perfecta con su novia perfecta estaba construida sobre mi sufrimiento. Me quedé un momento ahí, viéndolo escribir, sintiendo mi sangre gotear sobre su alfombra persa. Luego me di la vuelta y salí de su oficina, de esa casa, y a la noche. Pero no huí. No esta vez. Conduje hasta el único lugar en Ashpool donde siempre me había sentido segura, la vieja biblioteca pública del centro. Estaba abierta hasta tarde, y la bibliotecaria de referencia, la señora Chen, siempre había sido amable conmigo. Me limpié las heridas en el baño y luego me acomodé en un rincón tranquilo con una computadora para empezar a investigar. Cámaras de seguridad, eso necesitaba. Mi padre, antes de morir, se había obsesionado con los robos después de una serie de allanamientos en el vecindario. Había instalado cámaras por toda la casa, ocultas en objetos comunes, un reloj en la repisa, un detector de humo en el pasillo, un marco en la cocina. Las había olvidado tras su muerte, pero ahora representaban mi salvación. Si esas cámaras seguían grabando, tendrían todo. Cada palabra cruel, cada accidente calculado, cada momento de abuso que había soportado. Pasé el resto de esa noche en la biblioteca, aprendiendo todo lo posible sobre cómo acceder a sistemas de cámaras ocultas y evidencia digital. Cuando cerraron a medianoche, me fui a un diner 24 horas en Tunnel Road y seguí investigando en mi celular hasta el amanecer. Luego volví a casa. Todo estaba en silencio cuando entré por la puerta trasera. Todos dormían, probablemente exhaustos de su celebración. Fui al ático polvoriento donde mi padre había guardado su equipo de seguridad. Me tomó horas encontrar el sistema principal de grabación, escondido detrás de cajas con adornos navideños y álbumes viejos. La tecnología era más antigua de lo que esperaba, pero seguía funcionando. Más importante aún, había estado grabando todo durante los últimos 3 años. Todo. Pasé la semana siguiente revisando las grabaciones, viendo mi propia vida como un retorcido reality show. Vi a Sarapina destruyendo mis cosas cuando creía que nadie la veía. La vi sobornando a Cordell, nuestro empleado, para que mintiera sobre cosas que yo supuestamente había hecho. La vi practicando sus expresiones inocentes frente al espejo antes de montar sus ataques contra mí. Pero el video más demoledor fue del cumpleaños de mi madre. Ahí, en perfecta claridad digital, estaba Sarapina encontrando mi tarjeta escrita a mano, leyéndola con desprecio y luego destruyéndola sistemáticamente, reescribiendo su nombre sobre el mío. La expresión de satisfacción en su rostro mientras lo hacía era escalofriante. Ya tenía mi evidencia. Ahora necesitaba ayuda para presentarla. Isaiah Matthews había sido el abogado de mi padre y amigo de la familia. Siempre me había gustado porque era de los pocos adultos que de verdad me escuchaban. Su oficina estaba en una casa victoriana restaurada en el distrito artístico, pintada de azul brillante y rodeada de jardines floridos que la hacían parecer más un hogar que un despacho. Rory, dijo cuando lo llamé, no he sabido de ti desde el funeral de tu padre. ¿Cómo te has estado? Le conté todo, cada detalle,
cada herida, cada momento de manipulación y gaslighting. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas de vez en cuando, su expresión haciéndose más seria con cada revelación. ¿Tienes pruebas de todo esto?, preguntó cuando terminé. Le mostré los videos. Aisae se quedó callado un largo rato después de ver las grabaciones. Cuando habló, su voz estaba llena de ira y tristeza. Rory, esto es abuso sistemático, dijo. Lo que Sarapina te ha hecho, lo que tu familia ha permitido, no solo es cruel, es un delito. Pasamos las siguientes 2 horas planeando nuestra estrategia. Aisae sugirió ir primero a la policía. Pero yo tenía una mejor idea. Sarapina había construido su reputación como la hija perfecta, la socialité caritativa, la consentida de la élite de Ashbull. Ella era una marca, y yo iba a destruir esa marca. Las redes sociales, le dije a Aisae. Ahí es donde vive. Ahí es donde es vulnerable. Él levantó una ceja. ¿Quieres publicar esto en línea? Quiero que el mundo vea quién es en realidad. Pasamos otra hora elaborando la publicación perfecta. Una compilación de los clips más comprometedores editados con un mensaje simple pero poderoso. La verdad detrás de la fachada perfecta. Etiqueté las cuentas de Sarapina, sus organizaciones benéficas, las empresas que patrocinaban su blog de estilo de vida y a todas las familias prominentes del círculo social de Asheville. Publiqué desde una cafetería llamada X5 en Wall Street, rodeada del murmullo de gente normal viviendo vidas normales. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de publicar durante lo que pareció una eternidad. Una vez que lo presionara, no habría marcha atrás. Mi familia nunca me perdonaría. Sarapina probablemente intentaría destruirme por completo, pero yo ya estaba destruida. La pregunta era si quería quedarme enterrada o renacer de las cenizas. Presioné publicar. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En 1 hora, el video se había compartido cientos de veces. Los comentarios llegaban de personas contando sus propias historias de abuso, elogiando mi valentía, indignadas por el comportamiento de Sarapina. Las noticias locales recogieron la historia. Blogs nacionales escribieron sobre ella. El mundo perfecto de Sarapina empezó a desmoronarse en tiempo real. Sus organizaciones benéficas emitieron comunicados distanciándose de ella. Las empresas cancelaron sus patrocinios. Las esposas del círculo social que tanto se esforzaba por impresionar la bloquearon en redes y la excluyeron de sus eventos. Su blog perdió miles de seguidores en un solo día. Pero la verdadera victoria llegó 3 días después, cuando fue arrestada. Resultó que las medicinas que había plantado en mi cuarto no eran cualquier cosa. Algunas eran sustancias controladas que requerían receta, y plantarlas en la habitación de alguien era un delito grave. Combinado con la evidencia en video de su abuso sistemático, fue suficiente para levantar cargos criminales. Yo estuve sentada en la sala del tribunal durante su audiencia, usando un traje negro que Aisae me ayudó a escoger. Por primera vez en años me sentí poderosa, en control. Cuando trajeron a Sarapina con un uniforme naranja en vez de su ropa de diseñador, cuando me vio sentada en la galería, segura y serena, su rostro palideció. Nuestras miradas se cruzaron, y por primera vez ella no sonreía. Señoría, dijo Aisae cuando fue nuestro turno de hablar, mi clienta ha soportado años de abuso emocional y físico sistemático a manos de la acusada. Tenemos amplia evidencia en video de este abuso, así como documentación de los intentos de la acusada por incriminar a mi clienta en crímenes que no cometió. El juez revisó nuestra evidencia con expresión severa. Cuando los videos se reprodujeron en la pantalla del tribunal, se escucharon audibles jadeos desde las bancas del público. Incluso el propio abogado de Sarapina parecía incómodo. Esto es profundamente perturbador, dijo el juez cuando terminó la presentación. Concedo la solicitud de la Fiscalía de retener a la acusada sin derecho a fianza en espera del juicio. La compostura de Sarapina por fin se quebró. Volteó a mirarme de nuevo y esta vez había verdadero miedo en sus ojos. La cazadora se había convertido en la presa. El juicio duró 3 meses. Durante ese tiempo, más víctimas se presentaron. Mujeres de la Universidad de Sarapina, excompañeras de trabajo, incluso algunas de sus supuestas amigas. Resultó que yo no era su única víctima. Tenía un patrón de encontrar gente vulnerable y destruirla para su propio entretenimiento. Vivian y Eric intentaron reconciliarse conmigo en ese periodo, probablemente dándose cuenta de que habían apostado por el lado equivocado.
Pero sus intentos me parecían vacíos, motivados más por la vergüenza social que por un arrepentimiento genuino. Vivian me llamó llorando, diciendo que ella también había sido manipulada. Eric envió flores con una tarjeta que decía: «Debí haberte escuchado. Demasiado poco, demasiado tarde». Cuando se dictó el veredicto, yo ya estaba lista. Culpable de todos los cargos, 5 años de prisión más restitución por los daños que había causado. Las palabras del juez aún resuenan en mi cabeza. La acusada mostró una crueldad calculada que no tiene cabida en una sociedad civilizada. Pero mi verdadera victoria llegó después, cuando usé el dinero del acuerdo y mi herencia de mi padre para comprar la casa familiar a Vivian, que estaba desesperada por escapar del escándalo. La transformé en algo hermoso, un centro de apoyo para mujeres que han experimentado abuso y gaslighting en sus familias. La ironía no se me escapa. La casa donde Sarapina intentó destruirme se convirtió en un lugar donde otras mujeres pueden sanar de heridas similares. Hoy estoy de pie en lo que solía ser nuestra sala formal, ahora convertida en un espacio acogedor donde se reúnen grupos de apoyo 2 veces por semana. Las paredes están pintadas de un amarillo cálido en lugar del gris frío que prefería Vivian. Hay plantas por todas partes, creciendo y prosperando con la luz que entra por las ventanas que mandé limpiar y abrir de par en par. Me miro en el espejo que cuelga donde solía estar el retrato de Sarapina. La mujer que me devuelve la mirada es fuerte, segura, inquebrantable. Las cicatrices siguen ahí, pero son prueba de supervivencia, no de derrota. Mi hermana se recuperó de sus heridas y ha estado viviendo conmigo desde la condena de Sarapina. Las dos estamos en terapia, trabajando juntas el trauma. Ella empezó la universidad y quiere estudiar trabajo social. «Quiero ayudar a personas como nosotras», me dijo hace poco. Personas a las que les han hecho creer que su dolor no importa. Algunas personas me preguntan si me siento culpable de destruir la vida de Sarapina. Si me arrepiento de haber expuesto los secretos de nuestra familia al mundo. Si desearía haber manejado las cosas de otro modo. La respuesta es no. Ni por un solo segundo. Porque yo no destruí a Sarapina. Simplemente revelé quién era siempre, detrás de la fachada perfecta. Yo no arruiné a mi familia. Esposé la podredumbre que llevaba años gestándose, oculta bajo pretensiones sociales e ignorancia voluntaria. Y lo más importante, yo no me convertí en víctima. Me convertí en sobreviviente. Y después en algo más, alguien que pelea. Ellos intentaron borrar mi nombre de la historia familiar, escribirme fuera de la existencia como si nunca hubiera importado. Pero al final, escribí mi propia historia con mi sangre, mis lágrimas y el fuego que se negó a extinguirse. Ahora, cuando camino por el centro de Asheville, la gente me reconoce. No como la chica patética que absorbía abuso en silencio, sino como la mujer que se puso de pie y dijo: «Basta». Mujeres jóvenes se me acercan a veces para contarme sus propias historias, pidiéndome consejo. «¿Cómo encontraste el valor?», preguntan. Me di cuenta de que quedarme callada me estaba matando, les respondo. Y decidí que prefería vivir como alguien que lucha que morir como alguien que se rinde. El centro de apoyo está prosperando. Hemos ayudado a más de 200 mujeres en el último año a reconocer y escapar de dinámicas familiares tóxicas. Ofrecemos consejería, recursos legales y, sobre todo, validación de que sus experiencias son reales y su dolor importa. A veces pienso en qué habría pasado si nunca hubiera encontrado esas cámaras, nunca hubiera reunido las pruebas, nunca hubiera peleado. Probablemente seguiría en esa casa, desapareciendo lentamente bajo el peso del gaslighting y el abuso constantes. Sarapina eventualmente habría logrado borrarme por completo. Pero esa no es la manera en que termina la historia. En cambio, estoy aquí, entera, feroz y sin vergüenza. Mis cicatrices se han convertido en mi fuerza. Mi dolor se ha convertido en mi propósito. Y mi voz, la que intentaron silenciar tanto, se ha convertido en la verdad más fuerte de todas. Querían romperme. Pero lo único que hicieron fue enseñarme que yo era irrompible. Y ahora uso ese conocimiento para ayudar a otras mujeres a descubrir su propia fuerza, su propio fuego, su propia negativa a ser silenciadas. Esto es lo que significa la justicia, no solo castigar a quienes nos dañan, sino transformar a quienes sobrevivimos. No solo hablar nuestra verdad, sino crear un espacio para que otras también hablen la suya. Ya no soy la chica que limpiaba los desastres de otros y absorbía la crueldad ajena.
Soy la mujer que decidió que mi historia valía la pena pelearla y que mi vida valía la pena salvarla. Y eso, más que cualquier venganza, es la victoria más dulce de todas.